su lado, prepárate, ponte abusado, dígale. Vamos a recibir hoy, vamos a empezar con la revisión de la formación ministerial. Amén. Porque ese es el propósito de nuestro Señor. Él nos mandó a preparar, a adiestrar a la iglesia con el fin de establecernos en la obra del ministerio. Amén. Vamos a iniciar en Marcos, vamos a iniciar con lo que es la formación ministerial. Y en la introducción, esta es la introducción, ¿verdad? Hoy es el día de la introducción de este tema. Vamos a ver la introducción, soy convocado. Amén. ¿Por qué ser convocado? Usted va a decir, bueno, yo soy parte de la iglesia, ¿por qué tengo que ser convocado? ¿Por qué tengo que tener una convocatoria o entrar a una convocatoria? Fíjense lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 3, versículo 13. ¿Amén? 3, 13. ¿Amén? Cuando lo tenga puede decir amén, aleluya, como usted guste. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Amén. Perdón. Vamos a iniciar esta etapa como se lo estoy comentando, ¿verdad? Dice la Escritura que Jesús después subió ¿a dónde? Al monte. Al monte. Amén. El monte tiene una simbología, ¿verdad? Es la simbología en lo espiritual del gobierno de Dios. Cuando nosotros vamos a la interpretación de la Escritura, el monte representa el gobierno de Dios. Jesús tuvo que subir al gobierno de Dios, llegar al gobierno de Dios, tomar el gobierno de Dios para traerlo a la tierra, ¿verdad? Y comenzar a establecer el reino de Dios aquí. Pero para establecer el reino de Dios, ¿verdad? Jesús dice en la Escritura, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Amén. Entonces, para establecer el reino de Dios, Jesús tuvo que llamar a gente para establecerlos en departamentos espirituales, para que entren en los planes de Dios, ¿verdad? En esos departamentos espirituales. Pero para poder ser parte de esos departamentos espirituales, ¿verdad? Tiene que haber una preparación. Diga conmigo, preparación. Ok, tiene que haber una preparación. ¿Por qué? Déjeme decirle una cosa. ¿Sabe usted que a estas alturas, ¿verdad?, de la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, está teniendo una mala formación, hermano? Y lo vemos en el carácter y en el criterio de cada creyente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, número uno, es teocrático. Quiere decir que el que gobierna es Dios, no el hombre. En el orden natural, natural para gobernar aquí en la tierra se llama democracia. Es un orden democrático, donde el hombre decide a quién quita y a quién pone. Amén. Mas sin embargo, en el gobierno de Dios es diferente, es totalmente diferente. En el gobierno de Dios, Dios es el que gobierna, es el que manda, el que decide a quién pone y a quién quita. Amén. Hay un desorden, como yo se lo digo, ¿verdad?, en el ámbito cristiano, porque hoy día vemos que muchos tomamos la decisión de hacer y deshacer, de mover, de quitar, de poner, ¿verdad? Si yo quiero lo hago, si no quiero no lo hago. ¿Sabe usted que un creyente, mientras más viejo sea en el Evangelio, es más rebelde, más obstinado, inmaduro, se muestra en todo lo que hace? En serio, y discúlpenme, hermano, de veras, discúlpenme. Pero mientras más viejo está en el Evangelio, se cree que todo lo puede, que todo lo sabe. Y camina fuera del orden de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una mala formación. ¿Por qué una mala formación? Porque no entendemos realmente el propósito, primero, de ser convocados. Yo soy parte de una iglesia, sí es cierto, estamos dentro de una congregación, ¿verdad? Pero existen llamamientos de parte del Señor, existen liderazgos, ¿verdad?, donde tenemos que establecer el orden de cada uno de ustedes, conforme a lo que recibieron de Dios, del Espíritu Santo, para comenzar a trabajar. Pero no nomás es decir, mira, como en el mundo, ¿verdad? Llaman a alguien y dicen, mira, aquí está la escoba, ponte a barrer. ¿Sabe usted que mucha gente no sabe barrer? En serio, mucha gente no sabe barrer. No saben cómo agarrar el cepillo y de dónde a dónde tienen que empezar a barrer. Vamos a barrer. Y le mueven por todos lados. Existe un orden, de atrás hacia adelante. No de lado, ¿verdad? Es de atrás
hacia adelante. Entonces, si existe un orden en todo lo natural, cuanto más en el reino de Dios. Al cristiano le dicen, tienes este don, y ¡pum! Ya se destapa y anda por ahí haciendo, moviendo su don, y vienen los fracasos. Ministerios, liderazgos, hay tanto fracaso en la obra de Dios, porque pensamos que con el simple hecho de recibir, ya tenemos todo. Y no es cierto, hermano. Jesús le decía a los fariseos, en el Evangelio de San Juan, Mateo, ¿verdad? Erráis porque no conocéis las Escrituras y el poder de Dios. Erran, tuercen, transgiversan, entienden mal, lo aplican a su manera y no entienden cómo es el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta a través de un gobierno. ¿Amén? Un gobierno en el cual existen reglas, existen leyes, hablamos de mandamientos, hablamos de estatutos. ¿Amén? Pero también hablamos de instrucción y hablamos de formación. Entonces, fíjense nada más, cuando debería de ser lo contrario en la iglesia, mientras más viejos debería de haber más santidad, más consagración y más obediencia, ¿verdad? Y sobre todo la sujeción. ¿Pero por qué? Porque viene una mala formación, hermano. Entonces, esto es lo que yo quiero iniciar con ustedes, que empecemos a entender. Jesús subió al monte. ¿A dónde subió? Al monte. ¿A qué? A recibir la instrucción del Padre, a tomar el reino de Dios, venir a establecerlo en la tierra y comenzar a llamar a los que Él quiere. ¿Amén? ¿Para qué? Para establecerlos en ese gobierno verdaderamente. Entonces, fíjense nada más. ¿Por qué existe una falta de mala formación ministerial? Porque no queremos sujetarnos, ¿verdad? No queremos entender que debemos de caminar a la par de aquellos que son nuestros instructores. Hasta que el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien es la promesa del Padre, quien es el que determina por medio de Dios, ¿verdad? ¿A quién va a mandar? ¿A quién lo va a establecer? ¿A quién le va a dar el título para enviarlo a cumplir el cometido de Dios? ¿Amén? Sin embargo, no lo hacemos. Dice en 1 Samuel, capítulo 3, escuche bien, léalo conmigo. Capítulo 3, versículo 1, en la parte A. ¿Por qué es importante una formación? ¿Y por qué es importante caminar al lado de un instructor? Hablamos como iglesia, amén. Hablamos dentro de los liderazgos y dentro de los ministerios. Aquí abarcan los 5 ministerios. Profeta, tiene que caminar gente con profeta. Maestro, tiene que caminar gente con el maestro. Evangelista, gente con el evangelista. Y en fin, así. Dice la Escritura, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, en la parte A. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de ¿quién? Elí. Quiere decir que era supervisado por Elí. Samuel ministraba a Dios y era supervisado por Samuel por Elí, para ver si cumplía, si hacía lo que tenía que hacer conforme a la administración. Ahora, fíjense, cuando hablamos de ministrar, ¿verdad? Dice uno, entonces el Señor me manda a ministrar. Y malentendemos la palabra ministrar. ¿Qué significa ministrar? Escuche bien. La palabra ministraba viene del hebreo sharat, S-H-A-R-A-T, sharat, que quiere decir atender como servicio, servir. Criado, siervo, ministrar, ministerio, servir, servidor, sirviente. Amén. ¿Cuál es la condición de un discípulo? ¿Cuál es la condición de un aprendiz? ¿Cuál es la condición que debe de tomar aquel que se está dejando enseñar? La palabra de Dios es muy clara. Su condición tiene que ser de sirviente. ¿Amén? Cuando hablamos de sirviente de la iglesia a veces se molesta y dice, ¿cómo crees que voy a ser sirviente? ¿Cómo crees que ni en mi casa hago? Si ni en mi casa hago qué hacer. Y aquí voy a venir a hacer cosas. Y aquí el pastor me va a agarrar de su mandadero. El líder me va a agarrar de su mandadero. Pero si entendemos la palabra, hermano. Yo le digo una cosa. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Ya no sé ser pescador de peces. Desde el momento que lo llamó Jesús a estar con él en el ministerio, ¿lo mandó luego a predicar? No. ¿Lo mandó a sanar enfermos? No. Tuvo que aprender Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, Andrés, todos tuvieron que aprender, ¿verdad? Tuvieron que aprender para que poco a poco el Señor nos fuera
mandando al campo, ¿verdad? Sí, la tira. Para que hicieran las cosas. Entonces, hermano, déjeme decirle una cosa. La formación espiritual, cuando Dios nos llama a la formación ministerial, esta formación ministerial es 50-50, ¿verdad? Es teoría y es práctica. La mayoría de las veces, hermano, déjeme decirle que es más práctica que teoría. ¿Por qué? Porque la teoría usted ya la tiene. Cada predicación que viene, cada predicación que escucha, es donde usted es instruido, es formado también. Amén. Pero sin embargo, al caminar al lado de un líder, de un ministerio, ¿verdad? Es otra etapa muy diferente. Tiene que hacer las cosas correctas, conforme a lo que está establecido en el orden de Dios. Porque creo que hay muchos hermanos que no aguantan, que les manden, que les digan lo que tienen que hacer. ¡Pum! Se van. Renuncian. Dicen, es que no, el pastor está mal. No debe de ser así, debe de ser de esta manera. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo debe de hacer las cosas. Amén. Entonces, esa es donde yo quiero que usted empiece a entender, hermano, hermana. Con todo mi corazón se lo digo y no con altivez, sino con humildad. Usted que inicia el proceso de formación en su vida para empezar a crecer más en el Evangelio, tiene que tomar la condición de siervo. Tiene que aprender a ministrar delante de Dios con humildad y sencillez de corazón. Amén. Jesús lo dijo claramente: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y vuestra carga será ligera. Amén. La carga del Señor la hace ligera. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi carga es ligera. Jesús claramente nos dijo: yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Entonces Él nos comenzó a trazar la línea de lo que es la formación ministerial en la vida de cada uno de nosotros. Queremos ser parte, queremos crecer, queremos tomar liderazgos, pero no estamos dispuestos a servir. No estamos dispuestos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, fíjense nada más, quiero comenzar con ustedes un proceso, ¿verdad?, de esta formación ministerial, pero es importante que usted entienda dos cosas en las cuales van a ser un pináculo o van a ser pilares para su vida de formación espiritual. Número uno es conocer la visión del ministerio. Si usted no conoce la visión del pastor, del apóstol, del profeta, de lo que Dios nos da, donde estamos estableciendo, ¿verdad?, en la iglesia donde estamos, si no conocemos la visión, no estamos teniendo una corrección verdadera en nosotros. No sabemos para dónde estamos caminando. Estamos caminando a ciegas. Yo le pregunto: ¿usted conoce la visión de esta iglesia? ¿No? Y nadie ha preguntado cuál es la visión. Llegamos, bueno, yo me establezco, el pastor tiene visión, sí, que padre. Pero ¿cuál es la visión del ministerio? Si no caminamos bajo visión, estamos cegados espiritualmente. Uno. Y número dos, es la disponibilidad de ser siervo o siervas. Sin esas dos cosas importantísimas, usted no puede iniciar el proceso de formación en su vida, porque usted no se va a sujetar al ministerio, no va a caminar en el ministerio, no va a hacer lo que la palabra de Dios dice, y sobre todo no va a tener la visión de lo que es estar en esta casa. Amén. Entonces quiero iniciar. Número uno, la visión del ministerio. ¿Cuál es la visión del ministerio? Fíjense que hace años atrás, voy a hablar un poquito del pasado, cuando yo entré a la convocatoria de la Policía Estatal, me pidieron requisitos, me checaron, cumplí con los requisitos, ¿verdad? Entré en la formación de policía. Y lo primero que me dijeron: vas a entrar, vas a ser parte de la corporación, pero tienes que conocer el lema del policía. Si tú no lo conoces, no eres policía. Aunque tengas el kepi, tengas el uniforme, tengas todo, no eres policía si no conoces el lema. Y todos nos quedamos así en la academia. Entonces, lo primero que nos enseñaron antes que nada fue el lema de la corporación de ser policía. Ese lema no nada más es para la policía estatal, también para la policía municipal, para la federal, también para el ejército. ¿Cuál es el lema? Es lealtad, valor y confianza. ¿Ven?
Si nosotros no conocemos ese lema, bueno, no lo conocíamos en aquel tiempo, decían tú no eres policía, porque no lo preguntaban. Entonces, en la iglesia tenemos una visión, ¿sí? Y la visión va bajo la misión que debemos de caminar. ¿Cuál es la visión o la misión del ministerio? ¿Sí? 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Antes de que lo leamos, quiero que usted entienda qué significa la palabra misión. ¿Qué es una misión? ¿Qué es la misión? ¿Amén? La misión es el cometido o deber espiritual de un creyente o de dominación, considerando necesario llevar a cabo. ¿La misión es qué? ¿Me lo repite? Es el cometido o deber espiritual. Cometido o deber espiritual que un creyente o denominación considere necesario llevar a cabo. Amén. Si no tenemos la misión, no tenemos visión de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la visión? La visión es la misión. Si no tenemos la visión de qué es lo que se mueve en la iglesia, qué es lo que Dios mandó a hacernos, no podemos ser parte. Estamos caminando fuera del orden de Dios. Ahora, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Esta es la visión de la iglesia, hermano. Esta es la misión que Dios nos ha dado a nosotros como pastores, como apóstoles de esta iglesia. Amén. ¿Cuál es la misión de nosotros? Es la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todos es el amor. ¿Por qué cree que cuando yo hablo de amor muchos chocan conmigo y no entienden por qué Dios nos demanda el amor? Amén. Porque esa es la visión que Dios nos dio como iglesia. Porque voy a decir, la fe quiere decir desarrollar la confianza total en la persona de Dios como Padre. La misión de nosotros es desarrollar en ustedes, ¿verdad?, que tengan la confianza total y llana sobre la persona de nuestro Dios, como Padre, como Dios, como sustentador, como proveedor, como protector, en todo. Amén. En Jesús como Hijo y como Salvador de nosotros. Y en el Espíritu Santo como el guiador y consolador del creyente. Esa es la fe. Esa es la misión que Dios me ha dado. La misión que usted tiene que tener y la misión en la que tiene que empezar a caminar. ¿Amén? Ok, la fe. Desarrollar la confianza total en la persona de Dios como Padre. Amén. Desarrollar la confianza total en la persona de Dios como Padre, punto y coma, en Jesús, coma, como Hijo y Salvador, punto y coma, y en el Espíritu Santo, coma, como guiador y consolador del creyente. Amén. Desarrollar la confianza total en la persona de Dios como Padre, punto y coma, en Jesús, coma, como Hijo y Consolador, punto y coma, perdón, y en el Espíritu Santo, coma, como el guiador y consolador del creyente. ¿Ya lo tenemos? Ok. La esperanza. ¿Por qué la esperanza? De saber que lo que espera se recibe. La visión en mí, en forjar la esperanza en ustedes, que usted sepa que lo que pide lo va a recibir, que no dude,
No permita que la incredulidad ni la duda lo asalten y lo separen de esta visión. Y número 3, el amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor cubre multitud de pecados. Coma. Porque por amor somos perdonados. El amor cubre multitud de pecados, coma, porque por amor somos perdonados. Y debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Amén. Esa es la misión del ministerio. Número 2, la disponibilidad de ser siervo o sierva. Amén. Para ser servidores o siervos es necesario 3 puntos importantes. Amén. Inciso A. A ver, espérame. Está muy interesante. Gloria a Dios. Creo que todo lo que Dios nos da es interesante, hermanos. Más cuando queremos caminar ya en la línea de la santidad, de la consagración, para un crecimiento espiritual. Amén. Entonces, la disponibilidad de ser siervos es el punto número 2, ¿verdad? Para ser siervos o siervas es necesario 3 puntos importantes. Amén. Inciso A, quitarse el manto. Amén. Inciso B, reunir 3 características de testimonio en usted. Unir 3 características de testimonio en usted. E inciso C, ¿ven? Inciso C, humildad. ¿Por qué Dios, por qué el Espíritu nos pide, verdad, para ser siervos o siervas, verdad? No necesariamente quiere decir para que usted venga y empiece a servir, a limpiar, a acomodar, a hacer cosas, no, sino porque usted allá afuera tiene que demostrar que realmente es hijo o hija de Dios. Entonces, la condición de siervo es tan importante para nosotros como ministros y a ustedes como iglesia, para poder ser parte del reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Jesús dice: aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de entrar al reino de Dios. Amén. Está hablando de obreros, de trabajadores, de siervos, de aquellos que quieren ser parte de los departamentos espirituales del reino de Dios. Entonces, inciso A, quitarse el manto. ¿Por qué nos habla de quitarnos el manto para ser siervos? San Juan capítulo 13, versículo 4. Escuche bien, ponga atención en esto. Recuerde que Jesús dijo: yo no vine a ser servido, vine a servir. Amén. Amén. San Juan capítulo 13, versículo 4 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Amén. ¿Y qué hizo Jesús? Comenzó a servir a los discípulos, comenzó a lavarles los pies, tomó la condición de siervo. Amén. Si usted no se quita el manto que tiene para dejarse formar, usted no se deja, pues no va a dejar crecer su vida espiritual, su vida ministerial. Pero es que yo soy el que habla en lenguas. Quítate tu manto. Porque no porque hables en lenguas no vas a servir. No porque tengas un liderazgo no vas a servir. Si siendo Jesús el Hijo de Dios se quitó el manto, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Para dejarnos enseñar, para dejarnos servir. ¿Cuántas veces yo me he tenido que quitar el manto ante algunos de ustedes para ponerme sus órdenes y trabajar en alguna obra? ¿Sí me entienden? Eso es, hermano,
aprender a ser siervo. Marcos capítulo 9, versículo 33 al 35, mis hermanos. Marcos 9. Capítulo 9, versículo 33 al versículo 35. Es tan importante, hermano, despojarnos de lo que tenemos. Hablando de lo que nos hace sentir bien, de aquello que nos infla y nos hace abusar de nuestra autoridad ministerial. Marcos capítulo 9, versículo 33 al versículo 35. Amén. Amén. Imagínense a Juanito, al apóstol Juan, aquel que era el consentido de Jesús, que de repente entre los apóstoles decían: a ver, Juan, ve y haz esto. Y Juan: no, espérate. Yo estoy esperando que el Señor me diga: ven para acá, recuéstate en mí. No. Juan sabía que tenía que obedecer. Pedro: no, es que yo soy el que recibo la revelación de quién es Jesús, el Hijo del Padre. Aún con toda revelación, Pedro tenía que servir. Amén. Marcos capítulo 9, versículo 33 al 35 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Hay alguna pausa. Hermano, cuando tú llegues a la iglesia, aquí es donde el Padre te habla, aquí es donde Jesús te habla, aquí es donde el Espíritu te habla y te confronta con tus pensamientos, con tus ideales. Por eso a veces muchos no están de acuerdo y se van. Jesús entró en la casa y les preguntó: ¿qué disputabais en el camino? ¿Cuántas disputas hay en el caminar en el Evangelio, en el caminar en el ministerio? Imagínense si el apóstol Pablo y Bernabé, el apóstol Bernabé, porque también era apóstol, ¿verdad? Si Bernabé y Pablo hubieran estado en la presencia de Jesús cuando disputaban por culpa de Marcos, en el libro de Hechos, Jesús les hubiera dicho: ¿y por qué disputan por este varón? ¿Acaso yo también lo llamé? ¿Tú, Pablo, no entendiste que tenías que dar una formación? ¿Por qué se lo pusiste a Bernabé solo? ¿Saben que después Marcos estuvo trabajando con Pablo? Porque Pablo entendió que tenía que dar una formación ministerial. Entonces Jesús lo primero que hace es preguntar: ¿por qué disputas con tu hermano? ¿Por qué peleas por el ministerio, por un liderazgo? Dice el versículo 34: mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, regla número 1: quítate tu manto, hazte igual que todos los demás. Dice el apóstol Pablo: yo me hago que no sé con los que no saben, para hacer que ellos sepan algo. Amén. Entonces, hermano, tenemos que entender: ¿quieres ser el mayor de todos? Tienes que servir ¿a quién? A todos. A todos. Pero es que mi hija no me gusta. Lo siento mucho. Yo no te escogí. ¿Fue quién? El Señor. Fue Jesús. Pero es que nada. Tú quisiste empezar a formarte, déjate formar. Amén. Imagínese, el mago le dijera al alfarero: no me mojes, no me estés masajeando tanto porque me deshaces. ¿Verdad? No, el alfarero hace lo que quiere con el barro, lo moja, le da la forma, ¿verdad? Hasta lograr lo que él quiere. Y deja de ser una masa uniforme, sin forma, para llegar a ser lo preciado del arte de aquel que lo formó. Así es Dios con nosotros, hermano. Quiere formarnos a la perfección, a la imagen y semejanza en todo, en Cristo, en cada uno de nosotros. Amén. Regresamos a San Juan capítulo 13, versículo 15 al versículo 17.
Amén. Dice la Escritura, San Juan capítulo 13, versículo 15 al versículo 17. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis de estas cosas, escuchen lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ojo, escuche bien. Si sabéis de estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Si usted sabe lo que tiene que hacer, va a ser bienaventurado. Si sabe que tiene que despojarse de su manto, de su don, de su talento, de sus virtudes, de su liderazgo, de su ministerio, para sujetarse a alguien, para darle formación, usted va a crecer y va a tomar el lugar que el Padre quiere que usted tome. Amén. Fíjese, vamos a iniciar también la formación profética a partir del sábado. Y sabe usted que la mayoría, con todo respeto lo digo, ¿verdad?, que la mayoría de los profetas caminan sin formación. ¿Sin qué? Sin formación. ¿Quién te dice como pasión? Bueno, algunos también sin compasión andan caminando, ¿verdad? No sé. ¿Verdad? Pero en serio, caminan sin formación. ¿Cuál es la formación? Ya lo veremos el sábado. Y es importante todo esto conocer. ¿Por qué? Porque no podemos caminar, hermano, fuera del orden de Dios. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Jesús se quitó el manto y empezó a servir. Quítate tu manto, quítate tu arrogancia, tu obstinación, tu altivez, quítate todo lo que está en ti y déjate enseñar. Amén. Inciso B, entramos al inciso B. Tiene que reunir tres características importantes en su vida, hermano. ¿Cuáles son esas características importantes? Hechos capítulo 6, versículo 3. Miren, ¿dónde es el mejor lugar para poner por obra esto, para ejercitarlo? Es en la casa, con la familia. Amén. No porque seas papá, ¿verdad?, no vas a entrar en tu formación con tu familia. Despójate de tu cargo con tu familia y entra al redil juntamente con ellos para enseñarles el camino a través de la obediencia. Amén. Hechos capítulo 6, versículo 3. Reunir tres características importantes. ¿Por qué es esto importante, hermano? Como siervo, dice la Escritura. Buscar. ¿Qué debemos de hacer? Buscar. Tenemos que buscar, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Quieres ser servidor? Ponte a servir, agarra el trapo y ponte a sacudir. Buen testimonio. Pero sin embargo, tiene que tener tres características importantes. Buen testimonio. La palabra testimonio viene del griego martureo, así como se oye, martureo, acento en la E, que quiere decir testificar, atestiguar, ser testigo. ¿Amén? A testificar, atestiguar, ser testigo. ¿Por qué? Porque con su vida usted tiene que testificar que Cristo está en usted verdaderamente. Fue como cordero al matadero y no profirió ninguna palabra contra sus trasquiladores. Tenemos que dar testimonio de que Cristo está en nosotros. Amén. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué lo puso el apóstol Pedro, siendo inspirado por el Espíritu? Porque a muchos no nos gusta que nos manden. Hermano, no voy a hacer esto. No, ¿por qué? Mejor diga que él no está haciendo nada. Jesús dice, si te ponen una carga por una milla, ve con él 2. Quítate la capa y la cera. ¿Verdad? Por eso es importante conocer la Escritura para ser servidores. Buen testimonio, testificar con tu vida.
ser testigo de Cristo en tu vida, atestiguar con tu testimonio de que eres cristiano. Amén. Llenos del Espíritu Santo. Cuando habla de ser llenos del Espíritu Santo, no está diciendo a ver quién tiene los mejores dones. ¿Sí me entiende? Le está diciendo que muestres en tu vida el resultado de tener al Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese resultado, hermano? ¿Conoce usted lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22? Mas el fruto del Espíritu, parafraseando, más el resultado del Espíritu es tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que nadie lo va a juzgar, nadie se va a atrever a quererlo avergonzar. No es demostrar los mejores dones, es demostrar que el Espíritu está en usted. Amén. Y número 3, sabiduría. La sabiduría viene del griego sofía, que quiere decir más elevada o más baja, mundana o espiritual. Y usted tiene que demostrar una sabiduría la más elevada, que es el espiritual en su vida. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de conocimiento de la palabra. Amén. Yo le digo una cosa, en su casa es el lugar donde usted puede estar ensayando todo esto. Hijos con los padres con los hijos, los papás aprendiendo a servir a los hijos, ¿verdad? Con toda la humildad. Los hijos recibiendo de papá el servicio de ellos con toda humildad, ¿verdad? Porque es ahí donde viene el crecimiento verdaderamente, hermano. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, no como teniendo señorío sobre ellos, sino sabiendo que recibiremos el galardón del Señor. Amén. Tenemos que aprender cómo tratarnos los unos a los otros. Por eso es importante la sabiduría y el conocimiento de Dios. Ahora, si usted no tiene estas 3 características, hermano, para esto es la formación ministerial. Para que usted se vaya educando, se vaya metiendo con el Espíritu, vaya conociendo lo que tiene que tener, renunciando a lo que está mal en su vida, verdaderamente. Amén. A ver, yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen callitos en sus pies? No me levanten la mano. Callos en sus pies. ¿Qué hacen para quitarse los callitos? Los lijan, ¿verdad? O sea, con una lija o con una piedra, no sé qué tanto se encuentran, hasta se los cortan, ¿verdad? Así hágale a lo que le estorbe para ser discípulo de Cristo. Amén. Y número 3, inciso C, la humildad. ¿Por qué es importante la humildad, hermano? Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Cuántos sufren con la humildad? No, yo sí tengo toda la humildad, pero que no me mande, que no me diga. Espérate, entonces ¿dónde está la humildad? ¿Verdad? Mateo 11, 29. Déjeme decirle que algunas Biblias no tienen ese versículo, ¿eh? No sé por qué se los quitan. 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? ¿Sabe usted que una persona que no tiene humildad no puede tener paz en su corazón, en su alma? En serio, una persona que carece de humildad constantemente está maquinando, está pensando en contra de la persona. Sea el motivo por el que sea, siempre está maquinando su mente. Entonces Jesús dice, humildad. Amén. Humildad. Entonces, repasando, para poder llegar a este punto, ¿verdad? Si usted no conoce la visión o la misión del ministerio y no entra en el proceso, o no quiere ser o tener la disponibilidad de ser siervo,
bajo las características que la palabra de Dios nos dice. Por eso hay tanta rebeldía, tanta obstinación. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la convocatoria que el Señor hace para cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren ser discípulos? ¿Están dispuestos a despojarse de todo? ¿Hay algo menos amén? Qué difícil es, en serio, entrar en este proceso, hermanos. Yo se los dije, yo les daba testimonio en la iglesia y les he dado testimonio de esto. Yo siendo pastor, cuando el Señor me saca de Texcoco y me trae para acá, llego a esta tierra de Almoloya, llegamos a la iglesia de mi hermano, entramos a la iglesia de mi hermano y me dice, no te preocupes, aquí puedes trabajar conmigo. Yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué es lo único que te pido es? No me pongas como pastor, enséñame, ponme como servidor. Yo le pedí a mi hermano comenzar como servidor, recibiendo, atendiendo a la gente, juntamente con mi esposa y con mis hijos. Muchas veces cuando llegamos a la iglesia, lo primero que queremos son cargos grandes. Si no conoces la visión de la iglesia, ¿cómo vas a querer un cargo grande? Si no sabes ser servidor, ¿cómo quieres que la gente te sirva? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, esto manda y enseña. Amén. Entonces, eso es lo básico, lo importante primero es la convocatoria, entender que el Señor nos llama y que tenemos que tener un currículum para presentar y decir, Señor, yo soy apto para iniciar mi formación ministerial. Amén. 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 Gloria a Dios. Por mí yo los mando a los seminarios bíblicos, vaya a ser un instituto bíblico. Pero el Señor me dio a mí el mando, la labor y la responsabilidad de formarlos a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pónganse de pie, por favor. Y el próximo miércoles iniciamos con la lección número 1 de lo que es el discipulado.